Buenos días, mi nombre es Ana López y soy una de las portavoces del Frente Independentista Boricua con sede en Nueva York. Las organizaciones independentistas en Puerto Rico y en la diáspora se pronuncian sobre la situación del país, Puerto Rico. Las organizaciones firmantes, antes que todo, desean felicitar al pueblo de Puerto Rico por una vez más demostrar la firmeza y la solidaridad que somos capaces de asumir aún en los peores momentos. Nuestro más grande agradecimiento a todas las organizaciones comunitarias y de base que han asumido la titánica labor de proveer alimentos y apoyar a todas las personas más vulnerables. Gracias a las manos que con el mayor desprendimiento han confeccionado autónomamente las mascarillas y los equipos de seguridad para la población general y para los hospitales. Gracias a todos los trabajadores y trabajadoras, médicos, enfermeros, enfermeras, entre otros y otras, que se sacrifican a diario para que los demás puedan quedarse en su casa. La realidad es que la gran mayoría de nuestro pueblo ha asumido una actitud muy responsable y comprometida con el bienestar de todas y todos. Destacamos la importancia del distanciamiento físico y la cuarentena como parte del proceso de prevenir el contagio durante la crisis sanitaria por la pandemia. En Nueva York, que ha sido el epicentro de la pandemia en los Estados Unidos, viven sobre 1 millón de puertorriqueños, hombres y mujeres trabajadoras que actualmente enfrentan la incertidumbre de un sistema hospitalario a punto de colapsar, un sistema social y económico que propicia la desigualdad. Junto a ello, cientos de miles de hermanos en el exilio de distintos lugares de los Estados Unidos enfrentan las acciones negligentes, las políticas discriminatorias y la conducta errática del presidente de los Estados Unidos y el gobierno federal y los gobiernos estatales, quienes defienden los grandes intereses corporativos y financieros por encima de las necesidades de su propio pueblo. Como defensores del derecho de nuestro pueblo a su libre determinación e independencia, es indispensable afirmar ahora más que nunca la necesidad de ejercer nuestra soberanía como pueblo para poder enfrentar esta crisis. El gobierno de Estados Unidos vuelve a evidenciar su desprecio, su absoluta falta de interés en las necesidades del pueblo de Puerto Rico, lo que nos ha colocado en una situación de absoluta vulnerabilidad. Este momento ha demostrado sin lugar a dudas que solo la independencia nos garantiza el control de las fronteras ante eventos como este. A su vez, la presente crisis muestra la necesidad apremiante de crear un sistema de salud universal donde se garantice la salud de nuestra población por encima del afán de ganancias de las aseguradoras, las farmacéuticas y la corrupción del PNP y el PPD, de los estadistas y los populares. Producto de un proceso de análisis, diálogo y discusión de la situación entre las distintas organizaciones, procedemos a someter nuestras reflexiones, propuestas y demandas ante esta crisis. Y por delante los compañeros van a hacer esas partes. Gracias.
Saludos, Jocelyn Velázquez de la Jornada Se Acabaron las Promesas. En materia de legislación social inmediata proponemos que se apruebe una moratoria al pago de agua, luz, internet, mueblería, tarjetas de crédito, planes de salud, auto y celular para el tiempo que dure el toque de queda y que el pago posterior de recobro sea diluido en los pagos mensuales del año entrante. Que se apruebe una moratoria al pago de hipotecas, donde las personas no se vean obligadas a pagar la totalidad de lo adeudado al culminar el plazo de la moratoria, sino que se extienda el término de la obligación financiera de forma proporcional al tiempo de la moratoria. Por ejemplo, si le falta un año y hubo una moratoria de 3 meses, entonces cuando culmine sería un plazo de 1 año y 3 meses. Proponemos legislar una amnistía al pago de renta por el tiempo que dure el toque de queda. Legislar para garantizar condiciones de trabajo seguras para todos y todas las empleadas y empleados. A su vez, asegurar que el equipo de protección que se requiere para realizar las tareas de la empresa, industria o comercio se costee por el patrono y no con el sueldo de las y los trabajadores. Ante la insuficiencia del apoyo de $500 y de los pagos por seguro de desempleo, legislar para que se desembolse mensualmente durante el tiempo que dure el toque de queda un ingreso universal de $1,200 por unidad familiar, indiferentemente de si la persona trabaja por cuenta propia o está desempleada. Legislar para que todos los servicios médicos relacionados al COVID-19, desde las pruebas hasta la hospitalización, sea totalmente gratuita para quienes tengan que recibirlo. Legislar mayor cantidad de días de enfermedad, seguro de salario y una licencia especial con paga en caso de epidemias. Legislar para la accesibilidad al Internet, subsidiado para quienes lo necesiten, ante su rol fundamental para conseguir trabajo, tener acceso a educación en línea y hacer trámites de ayudas económicas. A su vez, proponemos fortalecer la iniciativa de Prepanet, que como entidad pública puede competir libremente en el mercado residencial y comercial. Muchas gracias. Saludos, soy María de Lourdes Santiago del Partido Independentista Puertorriqueño. Las organizaciones independentistas de Puerto Rico y de la diáspora, ante la pandemia, presentamos las siguientes exigencias. La reincorporación a sus puestos de trabajo de los médicos, enfermeras y enfermeros, terapistas, técnicos y todo el personal de salud al que la visión mercantilista que prevalece en la industria de hospitales ha dejado sin empleo. El desamparo al que han sido expuestos los trabajadores de la salud constituye una invitación al éxodo, lo que pudiera resultar en un peligroso deterioro de nuestro ya precario sistema de salud. Reclamamos que se garantice a todo el personal sanitario condiciones seguras de trabajo, incluyendo equipo protector y administración de pruebas. En caso de que el aumento de casos graves así lo amerite, requerimos que se permita la colaboración de otros países con experiencia efectiva en la lucha contra el COVID-19 para que nos puedan brindar apoyo logístico, material educativo, incluyendo la entrada de brigadas internacionales como aquellas de China y Cuba que han auxiliado a otros países ante la pandemia. Exigimos la implementación de pruebas masivas y gratuitas de COVID-19, rastreo de contacto de las personas confirmadas como positivo y transparencia del gobierno en el manejo de casos. Exigimos la priorización a la producción y compra de equipo médico para uso en instituciones de salud como para trabajo médico de campo. La imposición de controles estrictos en los aeropuertos, de tal manera que solo se permita la entrada de residentes de Puerto Rico y sus familiares. Además, debe permitirse la entrada de personal de apoyo logístico a médicos o personal que esté vinculado a la producción de suministros, equipo
o cualquier producto esencial en el país para la lucha contra el COVID-19. A las personas que lleguen se les deberá requerir una prueba rápida de COVID-19 y mantenerse en cuarentena por 15 días. Exigimos la derogación de la reforma laboral y la restitución de los derechos laborales arrebatados a las trabajadoras y trabajadores. Exigimos que se frene la intervención o deportación a inmigrantes regulares o irregulares en el país. A su vez, exigimos que se ponga en libertad bajo palabra y la supervisión de la Oficina de Asuntos con Antelación al Juicio a toda persona actualmente recluida por no poder prestar fianza pendiente de juicio. Exigimos que la reserva de aproximadamente 14.000 millones de dólares hecha por el gobierno para el pago de la deuda se rescate para la compra y administración de pruebas, para paliar el golpe a la clase obrera que está desempleada, para reforzar los hospitales, establecer la producción nacional de mascarillas y artículos necesarios para enfrentar la pandemia y crear las condiciones para evitar un colapso del sistema de salud. Exigimos que se elimine el alza de matrícula aprobada por la Junta de Gobierno de la Universidad de Puerto Rico al estudiantado y a las escuelas laboratorio. Exigimos que se apruebe una orden ejecutiva donde se le provea mayores medidas de seguridad y recursos para atender la pandemia, a refugios de sobrevivientes por violencia machista y a personas que deseen salir de su espacio inmediato a raíz de la violencia de género. A su vez, exigimos que se le dé prioridad al procesamiento de casos de violencia de género por encima de violaciones al toque de queda o a la cuarentena durante esta crisis sanitaria. Exigimos que se detenga el acoso policial hacia nuestros agricultores y vendedores ambulantes de productos agrícolas para atender la necesidad alimentaria de nuestras poblaciones, producto de la merma en producción mundial y trastoque de las cadenas de distribución por la emergencia del COVID-19. Exigimos acceso a tierra para la producción agrícola, comenzando inmediatamente con la distribución de terrenos públicos en desuso, en miras de construir una reforma agraria integral y justa, que igualmente haga disponible toda la tierra cultivable para el bien común, incluyendo los mejores terrenos ubicados en el sur de la isla, que actualmente son acaparados ilegalmente por las multinacionales de la biotecnología transgénica, que no producen alimentos y que enferman a nuestras comunidades. Igualmente exigimos que se garantice un salario digno para los trabajadores y trabajadoras agrícolas, aumentando el salario mínimo de este sector. Que se libere la estructura y las cocinas de los comedores escolares para transformarlos en centros de acopio y procesamiento de alimentos durante la emergencia, para dar apoyo a quienes necesiten alimentos preparados. En lo que compete a la educación, exigimos que en la medida de lo posible se utilicen las capacidades tecnológicas disponibles, sin dejar de considerar la posibilidad de extender el semestre académico, ante la imposibilidad de que el Estado garantice en este momento acceso a equipo y a conexión de Internet, indispensable para que todo el estudiantado del sistema público pueda integrarse a la educación a distancia. Exigimos que el gobierno active sus recursos para proveer cadenas de distribución de alimentos para que se lleven a las casas, sobre todo a la población más vulnerable. Estas son nuestras exigencias. Ricardo Santos Ortiz, del Movimiento Socialista de Trabajadoras y Trabajadores. Por último, reconocemos que en este momento histórico, todas las voces del país deben sumarse a promover el distanciamiento físico y la cuarentena. Y a la vez señalamos que esta situación no debe servir de motivo para abusos de la policía. El gobierno debe redirigir esfuerzos de la policía a tener como prioridad comprender las necesidades de las personas, disuadir y educar a la población. No podemos aceptar que el gobierno aplique su mollero con mayor severidad a los sectores pobres, mientras es flexible con las comunidades ricas
y con los turistas. El gobierno debe asumir mayor severidad con los patronos que están autorizados a operar, pero que obligan a sus empleados y empleadas a trabajar sin las medidas de sanidad necesarias, comenzando con el mismo gobierno que es patrono. La evidencia demuestra que el gobierno pudo y puede hacer muchísimo más para combatir el COVID-19 y a la vez garantizar una estabilidad económica mínima para la gente. Sin embargo, lejos de esta situación y de actuar a la altura de los tiempos, el gobierno se ha sumergido en actos de corrupción, de mentira y manipulación de la opinión pública. La falta de pruebas solo sirve para esconder la realidad de la crisis y ganar tiempo para que un milagro ocurra, que no va a ocurrir. Hacemos un llamado a organizarnos, fortalecernos y fiscalizar las acciones en pro de nuestra salud como pueblo. No se debe descartar actos de protesta y acción social que sean efectivos en la denuncia y responsables con evitar el contagio. Confiamos en nuestro pueblo y en su infinita capacidad de levantarse aún bajo las peores tempestades. Seguiremos caminando y luchando juntos y juntas en pro de una sociedad justa, de la justicia social, la libertad y un futuro digno. Viva Puerto Rico libre y muchas gracias.